Estaba triste que no iba a poder escuchar esta dulce voz hoy. Busque por favor su Biblia, la primera carta de apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Ayer estaba despidiendo a una de mis hermanas que partía hacia los Estados Unidos, ella vive allá, y me sentí muy triste en ese momento. Y hoy tengo el gozo de estar recibiendo a otra de mis hijas, ¿verdad? De que estas hijas se me están haciendo más bichas cada vez. Cuando salió del país iba con una edad y hoy viene como con 20 años menos, ¿verdad? Qué bueno, bienvenida familia Montes, bienvenidos. Ustedes son parte de nuestra familia, de nuestra casa. Gloria a Dios. ¿Tiene primera de Pedro capítulo 5? Bueno, póngase de pie pues, ahí donde está en su casa, en su sala, en su comedor, en el baño, donde quiera que usted esté, en la cocina, póngase de pie por favor. Vamos a leer un minuto la palabra del Señor, ¿verdad? Hay muchos lugares donde usted puede conectarse con la palabra del Señor, así que ahí donde está, póngase de pie. Dice primera de Pedro 5, versículos del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tremenda palabra. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos por esta palabra bendita, Señor, que hoy estamos compartiendo. Ayúdanos, Señor, ministranos a través de ella. Háblanos a través de esta palabra. Edifica nuestra vida, fortalece nuestra fe y permítanos, Dios, que podamos crecer alimentándonos de ella. Que esta palabra pueda hacer vida en nosotros y podamos llevarla donde quiera que vayamos, practicarla y sea el testimonio fiel de lo que tú eres en nosotros para atraer al mundo a tus pies, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos. Amén. Amén. Gracias por estar de pie, mis hermanos. Bendito Dios. Bendito Jesús. Bien. ¿Escuchó usted esa canción que cantamos al principio ahí, antes del mensaje? Esa canción yo la escuché hace una semana y media y créame que golpeó mi corazón. Y entonces me dijo el Señor, ¿y por qué no expresa lo que tú sientes cuando escuchaste esta canción? Y es lo que vengo a hacer ahora. Voy a expresar lo que Dios me hizo sentir en el corazón cuando yo escuché esta palabra ministrada a través de esta mujer que canta esta canción, Ingrid Rosario creo que se llama, que canta esta canción, que la canta con el corazón, ¿verdad? La canta con el corazón. Me puse a investigar qué es cobertura, porque la canción dice cúbreme, ¿verdad? Y cobertura tiene varias connotaciones, fíjese. Uno dice, cubrime con la cobija y le echan la cobija encima. Pero bueno, algunas definiciones que yo encontré de cobertura dice que es una acción de cubrir o proteger algo. Vamos a cubrirlo, dicen, vamos a protegerlo, ¿verdad? Una cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla. Dice, usted pone una tapadera, un plato ahí encima, lo voy a cubrir, dice, para cubrirlo, para taparlo. Taparlo es una palabra muy latina, ¿verdad? Dice que cobertura ya es una definición más técnica, hablando de una forma ya administrativa o de comercio, de industria. Dice que es una inversión. Fíjese, cobertura también puede ser tomada como una inversión o una operación concebida para reducir la exposición existente al riesgo. O sea, alguien que dice, no, lo voy a dar cobertura, económicamente hablando, para que no tenga mucho riesgo, posiblemente una empresa, de quebrar, ¿verdad? Le vamos a dar una cobertura a través de inversiones, y eso también en el lenguaje económico le denominan, no sé cómo se pronuncia esto, lo voy a pronunciar en español, hedge o heading, ¿verdad? Dicen que los que no somos bilingües o los que no somos gringos tenemos el derecho de expresar las palabras en español y nadie nos puede criticar por eso. Así que los gringos que están aquí, que no me critiquen, ¿verdad?
Hedge, ¿verdad? O heading. Entonces dice que también cobertura es una divisa u otros valores, o sea, un fondo monetario, que sirven de garantía para la emisión de billetes de banco o para otras operaciones financieras o mercantiles. Hablando de los gobiernos, dice, no, este gobierno no tiene la cobertura suficiente económica para que le demos un crédito, por ejemplo, los bancos mundiales, ¿verdad? Espiritualmente no hay mucho que se encuentre, pero espiritualmente podemos rescatar algunas palabras que se refieren a cobertura: protección, blindaje, garantía, recaudo, que tiene la connotación también de una salsa que usamos aquí en el país, chale, recaudo, pero este recaudo es cuidado, ¿verdad? Es un cuidado. Y mentoría, o sea, alguien que se encarga de sostener o de apoyar o de enseñar, instruir. Lo cierto es que me hacía sentir el Señor que los cristianos necesitamos todas estas cosas: protección, blindaje, garantía, cuidado y alguien que nos enseñe, alguien que nos instruya, mentoría. Necesitamos cobertura espiritual, necesitamos cobertura de Dios. Muchos cristianos buscamos cobertura espiritual en líderes. Y de hecho eso nos piden, ¿verdad? Denos una carta de la persona o de la iglesia que a usted le da cobertura, dicen. Entonces uno tiene que llevar una carta que ha extendido el pastor de alguna iglesia que dice: estas personas, estos hermanos, estos predicadores están bajo la cobertura nuestra. O sea, nosotros los apoyamos, nosotros los cuidamos, cobertura, pues sí. Pero la cobertura importante realmente es la cobertura de Dios. Porque yo puedo tener la cobertura del mundo entero, pero si no tengo la cobertura de Dios, nada de lo que yo haga y nada de lo que yo intente hacer me va a funcionar, me va a salir bien. Porque la cobertura de Dios es la que realmente importa. Entonces no nos equivoquemos, porque muchas veces nos van a pedir cuál es su cobertura, pero yo puedo conseguir cobertura, decir este me cubre, este otro me cubre, pero si no me cubre Dios, no estoy en nada, no tengo nada, estoy en la calle, como decimos nosotros. Y estar bajo la cobertura de Dios, fíjese, me llamó la atención y me puso Dios estos pensamientos en la mente. Estar bajo la cobertura de Dios, o sea, bajo el cuidado de Dios, eso trae limpieza a mi vida. ¿Limpieza cómo? Limpieza de pecado. Es una cosa similar a la que hacemos en la casa cuando decimos: hoy es día de limpieza. Y empezamos a sacar todo aquello que ya no ocupamos, todo aquello que tenemos guardado ahí por añales, quizás guardado, que ya hasta tiene algunos de ellos, hasta ya se están desintegrando, porque las cosas con el pasar de los años se desintegran, se vuelven como polvo, y nosotros ahí los tenemos guardados, no los hemos ocupado, ni tenemos idea de ocuparlos jamás, pero tenemos ahí ocupando espacio. Entonces comenzamos a limpiar, y ¿qué es lo que pasa? Aquella casa queda más amplia. Entonces nuestra vida es lo mismo. Nosotros empezamos a guardar muchas cosas: sentimientos, pensamientos, emociones, frustraciones, dolores y de todas las cosas que vamos almacenando durante el transcurso de nuestra vida, y de repente estamos tan llenos que sentimos que ya no podemos. Y entonces cuando viene a nuestra mente: no soporto más, porque tenemos la casa tan llena de cosas inservibles que necesitamos la cobertura de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios, la mentoría de Dios, el recaudo de Dios, el cuidado de Dios para nuestra vida. Cuando Dios trae limpieza a nuestra vida, cuando estamos a los pies de Cristo, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor, entonces hay limpieza en nuestra vida. ¿Y limpieza de qué? De Romanos, el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Roma y decía, Romanos 4:7, bienaventurados aquellos, o sea, felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entiéndase aquí, este pecado son cubiertos no quiere decir son tapados, porque vimos la definición de cobertura, ¿verdad? Es tapar, dice. Y tapar es nada más poner algo encima de otra cosa, dice, una idea para protegerla, está bien, pero otra cosa para que no se vea. Yo voy a cubrir mi pecado, puedo decir yo. Pero no tengo la idea de que yo voy a dejar que Dios controle mi vida y me limpie de pecado, sino que yo voy a ocultar mi pecado. Entonces la palabra de Dios no dice y cuyos pecados son ocultados. Y esa es una persona feliz. Feliz aquella cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, o sea, han sido borrados, han sido quitados, han sido limpiados por la sangre del Cordero.
Cristo es el que limpia nuestro pecado. Cristo es el que cubre nuestro pecado. Él llevó, dice, en su vida, en su cuerpo, en su vida, en su sacrificio, llevó o cubrió la culpa suya y la culpa mía. Él la cubrió, o sea, Él la perdonó, Él la limpió, Él la quitó. Y tiene el cuidado de que eso no vuelva a llegar, porque llega entonces otra vez la tentación a nuestra vida. Y después de tentación se convierte en pecado, como dice el mismo apóstol Pablo. Porque nosotros abrimos una fisura, lo veíamos hoy en el Centro de Estudios Ministeriales, un agujerito, una rajadurita en la pared de nuestra vida permite que el enemigo se meta. Así que no hay pecado pequeño. No creamos que hay pecado pequeño, hay falla pequeña que nosotros vamos a decir, no, pero es que esto es tan pequeño, es que es tan insignificante lo que ha hecho el niño. Es decir, no, ese niño va haciendo cosas insignificantes, más una, más dos, más tres, más cuatro, y cuando llega adulto, es una enormidad de fallas y problemas que va almacenando, que explotan en él y lo convierten en un hombre alejado de Dios, en una mujer alejada de Dios. Estar bajo la cobertura de Dios entonces deberá traer a nuestra vida limpieza de pecado. De verdad, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, su propósito no era nada más salir para la foto, para hacer imágenes, para que lo viéramos y dijéramos, ay, pobrecito el Señor, mire cómo sufrió. El propósito no era ese, el propósito era cubrir nuestra culpa, o sea, quitarla, eliminarla, pagar el precio que usted dio, no podíamos pagar. ¿Quién de nosotros pudiéramos pagar el más pequeño de los pecados? Yo le he contado a usted algunas anécdotas de mi vida y una de las cosas que siempre recuerdo, porque cuando lo recuerdo sé que estuvo mal. Cuando hubo el terremoto en 1965, nosotros fuimos a vivir como familia, el clan, todo el clan, en una quinta, le llamaban a esas casas grandes. Y como no era suficiente el edificio para todas las familias, hicieron un montón de galeras y champas en las zonas verdes de la quinta. Y en una de esas galeras dormíamos nosotros. Pero a la par de la galera donde vivíamos nosotros, donde dormíamos, hay una tía nuestra, había instalado su tienda. Ella tenía una tienda y entonces la instaló ahí, no dejó de tener su tienda, sacó todas las cosas y las llevó ahí. Y una de las cosas más atractivas que tenía la tía en su tienda eran dulces. Y entonces cuando era la noche y todo el mundo estaba dormido y yo escuchaba los ronquidos de todas las personas, me levantaba sigilosamente a donde yo sabía que estaban los dulces, sin encender ninguna lámpara, ninguna luz, metía la mano santa en aquel recipiente, me regresaba, me comía los dulces. Pero ¿sabe lo que a mí se me olvidaba? Que después de comerme el dulce yo dejaba caer el papel a la orilla de la cama. Y cada vez que yo recuerdo digo, wow, yo me robé dulces, robé. Si alguien me hubiera dicho, mira niño, no, si eso es normal, todos los niños lo hacen, yo hubiese crecido pensando que robar es normal. Pero Dios me perdonó ese pecado. Ahora yo lo recuerdo y me da risa. Yo digo, qué tontera más grande la que yo vine a hacer, porque fácilmente me hubieran descubierto si tan solo alguien hubiera sido curioso, hubiera ido a la cama. Ah, ve, este es el que se come los dulces. Pero Dios me perdona. Cualquier pecado pequeño, grande, mediano, para Dios no hay tamaño en el pecado. Él nos cubre con su sangre bendita y trae limpieza a nuestra vida. Pero estar bajo la cobertura de Dios también nos trae libertad del destructor. Alrededor suyo y mío hay personajes que quieren destruirnos. Me gusta tanto este salmo, no lo ando cargando en la bolsa, ni lo pongo en mi camisa, pero me encanta este salmo. Me encanta este salmo. Y este salmo dice, el que habita, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es la verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad.
contamina, mucha gente se enferma, mucha gente muere y sin embargo nosotros todavía estamos aquí levantando manos, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por eso. Dele ese aplauso al Señor, Él lo merece, Él es bueno y su cobertura es la que nos libra de toda enfermedad. ¿Sabe que casi siento yo al caminar en estos días? Y un día de estos cumplí con uno de los requisitos que están poniendo para todos los habitantes del país, de ir al centro de salud, ese hospital nuevo que han hecho, y participar de la primera dosis de esa vacuna que están poniendo, a la que mucha gente le tiene temor. Entonces me dijo la doctora, usted le va a doler el brazo, le va a dar mareos posiblemente, le va a dar fiebre, tiene que estar cuidado, siéntese ahí 15 o 20 minutos para ver que no le pasa nada, le puede dar vómito, le puede dar diarrea y todavía estoy esperando algunos de esos síntomas. Porque realmente no me duele ni el brazo y yo le digo a un compañero de trabajo, ya me entró la duda si de verdad me pusieron la vacuna. Porque no me dolió ni el pinchón, ni el ingreso de líquido al brazo, ni de nada después. O sea, yo no sé, yo creo que no me la pusieron. Realmente solo me han pegado el pinchón y me sacaron la aguja otra vez, ¿verdad? Pero esa es la cobertura de Dios. Mira, hay una serie en la televisión que se llama El Domo. Y esto se refiere a una ciudad, un pueblo que está cubierto por un domo, invisible para el ojo, imperceptible para el ojo ve el cielo, pero si alguien quiere penetrar a ese pueblo no puede porque choca con el domo. Pero también si alguien quiere salir no puede porque choca con el domo. Qué lindo es que la presencia de Dios, la cobertura de Dios sobre nosotros es así, pero qué bueno sería que usted y yo no pudiéramos salir de la cobertura de Dios. Que así como el enemigo no puede entrar, como los dardos del enemigo no pueden entrar, como dice la palabra, que van a ver a nuestro lado miles y al otro lado otros miles, pero a nosotros no nos va a llegar la peste, no nos va a llegar la enfermedad, que el destructor va a querer venir a tocarnos y no podrá, así tampoco nosotros pudiéramos darnos esos deslices de salir de la cobertura de Dios. Porque la cobertura de Dios nos libra del destructor que está queriendo minar, que está queriendo destruir, que está queriendo... Y de hecho Jesús lo dijo, yo he venido para darles vida, pero aquel otro ha venido para matar, para destruir, para robar. Y eso es lo que hace. ¿Qué nos roba? Nos roba la paz, nos roba la salud, nos roba el gozo, nos roba el tiempo, nos roba el sueño, nos roba de todo. Pero nosotros muchas veces le entregamos estas cosas para que se las lleve. Se las entregamos. Sabemos de quién tenemos la cobertura. ¿Sabe usted quién es el personaje que lo cubre? ¿Quién es su cobertura? Mi cobertura es el pastor de Ciudad Cristiana. No. Yo no puedo andar donde usted anda. Yo no puedo estar donde usted va. Yo no puedo estar donde usted está durmiendo, no puedo estar cuando usted está comiendo, pero el Espíritu Santo sí, y esa es su cobertura. Dios es su cobertura y es mi cobertura donde quiera que vayamos. Así que no importa si el lugar es difícil, lejano, imposible, la cobertura de Dios está con usted y esta no permite que el destructor llegue a su vida, por más que lo intente. Quizá va a sentir un dolor. Posiblemente tenga un problema económico, posiblemente el médico le diga, no, esta enfermedad es incurable, para esta enfermedad no hay nada que hacer, porque eso es lo que dicen los médicos cuando no saben qué hacer. Esta es una enfermedad terminal, eso quiere decir, de aquí te morís. Si a mí me dicen, mire, esta enfermedad que usted tiene es terminal, me muero antes de tiempo. Yo por eso le digo a mi esposa, yo por eso no voy al médico. Para que me diga que estoy enfermo, mejor no voy. Porque si me dice usted tiene una enfermedad de la que se va a morir, me voy a morir antes de tiempo. Mejor prefiero disfrutar la vida con el Señor y creerle a Dios que me va a dar 120 años de vida. Ya voy por un poquito más de la mitad, ¿verdad? Así que yo creo que voy a llegar. Jesús es nuestra cobertura, Él nos libra del destructor y nos viste de Él. Génesis 3:21. Dice que estaban ahí el hombre y la mujer, fallaron. Y una de las consecuencias de fallar es que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos no sabían que estaban desnudos, no se daban cuenta, ellos andaban ahí desnudos y no sabían, eran inocentes. Pero cuando desobedecen, se dan cuenta que están desnudos y se dan cuenta que estar desnudo sin Dios es malo. Qué cosa más rara. ¿Quiere decir que estar desnudo con Dios sí es bueno? Sí, porque ante Dios usted y yo estamos desnudos. Pero cuando estamos sin Dios y nos desnudamos, ya sea psicológicamente, usted va
y abre su corazón, decimos uno, y desnuda su vida ante una persona impía, usted queda en las manos del diablo, que le puede dar una palabra de muerte. Y estos personajes se dieron cuenta que estaban desnudos y que eso no era lo correcto, porque Dios no les había dicho que desobedecieran y por tanto ellos eran ignorantes, eran inocentes. Pero cuando Dios los ve así y les pregunta y encuentra unas justificaciones tan ridículas como las que ellos dieron, Dios no los deja desnudos, fíjense, porque el propósito de Dios no es mantenernos en la vida avergonzados. No es que cada vez que nos vea dije, te lo dije, estás desnudo y andas con esas hojitas para que todo el mundo vea que has desobedecido. Por desobediente vas a andar así y todos se van a burlar de ti. No hizo eso. Dice que agarró de los animales que existían ahí en el huerto, mató a algunos, no lo dice la Biblia, pero tiene que haberlo hecho, y de las pieles, dice, les construyó, les hizo ropa para cubrirlo. Cuando pensamos que estamos desnudos, Dios nos cubre. Y cuando estamos desnudos es cuando nos sentimos débiles. ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles, desamparados, solos, olvidados? ¿Cuántas veces quizás nos hemos sentado, los que ya somos mayores, a pensar cuánto tiempo trabajé, cuánto tiempo luché para estar padeciendo lo que ahora padezco o para estar viviendo lo que ahora vivo? ¿Cuánto tiempo me he esforzado para que aquella gente por la cual yo me esforcé ni siquiera hoy se recuerde que existo? En ese momento llega la cobertura de Dios y me dice, tú no estás solo, tú no estás desnudo, estoy contigo. ¿Alguna vez has sentido el abrazo de Dios en ese momento de soledad, de frustración, de debilidad? Dios siempre nos cubre y nos viste de su presencia. La cobertura de Dios, como dice el Salmo que hemos leído, el Salmo 91, nos da sombra, nos da descanso, reposo. No hay cosa más rica, yo siempre lo digo, no hay cosa más rica que en un día caluroso, asoleado y tremendo el calor, usted se pueda sentar bajo la sombra de un árbol frondoso. Y aunque 2 metros a distancia de donde usted está, esté un calor que quema, ahí donde usted está bajo la sombra de ese árbol está fresco y hay brisa fresca. Debería ser brisa caliente porque viene de donde está calentando el sol, pero abajo de ese árbol, bajo esa sombra, es brisa fresca, es brisa fresca. Dios llega con nosotros de esa manera. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Qué tan grande será la sombra de Dios? ¿Qué tan grande será la sombra de Dios? ¿Será tan pequeña que no puede cubrir mi problema? ¿Será tan pequeña que no puede dar frescura a mi vida cuando me siento angustiado? Morará bajo la sombra del omnipotente, del que lo puede todo, del que a mí me parece que es imposible para mí, pero para Dios no es imposible, porque para Él todas las cosas son posibles. La cobertura de Dios es ese abrigo maravilloso que yo necesito cuando me siento con frío, cuando me siento solo, cuando siento que ya estoy a punto de morir. Es como aquella gallina que menciona Jesús en algún momento a sus discípulos. Ay, vio a la Jerusalén. ¿Cómo siento dolor por ustedes? Porque por más que quise traerlos a mí como las gallinas. ¿Ha visto las gallinas cómo cuidan a sus pollitos? Los niños de hoy casi no ven gallinas, solo en la mesa, allá servida. Pero antes habían gallinas. Uno perseguía a la gallina. Para comer una gallina había que perseguirla a poder agarrar la gallina, porque si no, no había forma de comer una gallina. No las vendían hoy en el supermercado ya cocidas para que uno solo se las pueda comer. Había que perseguir la gallina. Y esas gallinas, cuando tenían pollitos, usted en algún momento va a ver una foto o un video donde va la gallina y van 8 o 9 pollitos detrás de ella. Y cuando venía la lluvia, esa gallina abre sus alas y los pollitos van corriendo debajo de ellas, las baja. ¿Y cómo se mojan esos pollitos? Pues si las plumas de la gallina tienen una cosa, creo que le llaman queratina, que impide que el agua penetre en las plumas. El agua desliza. A menos que pase 3 horas, quizás la gallina quieta mojándose en el mismo lugar se va a ver mojada. De lo contrario, no. Las plumas repelen el agua. El agua desliza en sus plumas y esos pollitos están debajo de sus plumas cubiertos. Dios, yo me siento pollito alrededor de Dios, cerca de Dios. Y siento que sus alas se abren y me dice, ven, hijo mío, cobíjate bajo mis alas.
Nuestra palabra rema para este año como iglesia dice que la cobertura de Dios sobre nosotros es como aquellos montes que están alrededor de la santa ciudad, alrededor de nosotros. Esas ciudades que antes edificaban, no es casualidad. No es casualidad que en territorios como el nuestro, las ciudades más populosas, más pobladas, estén al pie de las montañas. Eso no es casualidad. Eso era que esa gente sentían que esa montaña les servía de cobertura para el viento, para los enemigos que venían, porque ellos podían verlos fácilmente antes de que llegaran. Y la bendición de nuestro país que tenemos acá para los huracanes son las montañas. Aquí los huracanes pueden venir con toda la fuerza que quieren y tenemos dos coberturas. Primero, la cobertura de Dios, que en determinado momento acabó con un huracán antes que llegara a las costas. Pero también tenemos la cobertura de Dios que ha puesto esas montañas alrededor de esta nación, que han venido 2 o 3 huracanes del Caribe a querer penetrar a El Salvador y se han tenido que desviar porque no pueden entrar. Tenemos la cobertura de Dios, es como esas montañas. El enemigo quiere venir a estorbarlo, quiere venir a dañarnos, quiere venir a destruirnos, mas la cobertura de Dios es eso, son esas montañas que se erigen delante de nosotros que no permiten que el enemigo llegue para dañarnos. Muros, montañas que Dios pone alrededor de nosotros. Como la nube en el desierto para el pueblo de Israel. Cuando el ejército de Faraón venía detrás de ellos para destruirlo y aquella nube deja de ser nube y comienza a ser un torbellino que levanta polvo, levanta arena y aquel ejército enemigo no puede ver hasta que el pueblo de Dios pasa tranquilamente en seco, no como lo enseñan en algunas películas, en seco al otro lado del Mar Rojo. Y el pueblo de Dios pasó seguro y celebraron victoria como nosotros celebramos victorias cuando tenemos la cobertura de Dios. Como hijos de Dios nosotros estamos llamados a vivir bajo la cobertura de Dios cada día. No tenemos que buscar la cobertura de Dios solamente cuando tenemos problemas o cuando estamos enfermos. Me impresionó la oración de la pastora. Cuando dice, ay Señor, bendice a estos hermanos que no los vaya a traer una enfermedad. Que no los vaya a traer un terremoto o un viento fuerte, una lluvia o un deslave. No, Señor, que vengan porque realmente anhelan estar contigo o que busquen tu presencia por eso. Pero muchos de las personas en este tiempo buscamos a Dios solo cuando estamos en crisis. Y eso es lo más doloroso que puede haber. Nosotros tenemos que buscar a Dios, la cobertura de Dios cada día de nuestra vida, nutrirnos de su palabra. Miren, dicen que es incorrecto que uno haga esto, ¿verdad? Leí que alguien dijo, es incorrecto que en los púlpitos hagan esto con la Biblia porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Sabe que una Biblia que no se le ajan las páginas, que no se rompe, que no se desgasta, es una Biblia que jamás se lee? Cuando usted ve a esos hermanos que están en la iglesia y les dicen, abre el libro tal y las páginas están bien pegadas, es que nunca las ha abierto. Ya lo viste, Señor, dice. Pero cuando usted usa su Biblia, se le desgasta. Y qué lindo es ver esos hermanos que van con sus Biblias a la iglesia, que ya los cantos de la Biblia están deshechitos, ¿verdad? De tanto que la abren, la cierran, la abren, la ojean. Tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a nutrir y nos va a buscar nos va a hacer buscar la cobertura de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da fuerza también para seguir adelante. Pero también hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. No puedo decir que tengo la cobertura de Dios si no tengo la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de la llenura del Espíritu Santo? No es simplemente hablar en otras lenguas, ni profetizar, ni traducir las lenguas. La llenura del Espíritu Santo es aquella presencia de Dios en mi vida que me hace eso, que me hace reflejar a Dios en mi vida y dar el fruto que Dios espera de mí. No los frutos, yo soy enemigo de esa palabra, los frutos, porque cuando digo los frutos me doy el permiso de que puedo buscar uno y el otro desecharlo porque no me agrada mucho. El fruto del Espíritu Santo, que tiene varias facetas que deben cumplirse en mi vida, yo lo puedo dar cuando busco la llenura del Espíritu Santo, y es entonces cuando Dios puede obrar en mí, y es entonces cuando yo puedo participar a las demás personas de la bendición de Dios.
Pero yo puedo tener mucha palabra, mucho texto en la mente y en la lengua, pero si la llenura del Espíritu Santo no está en mí, esa es palabra hueca. Es nada más una poesía, es nada más una letra que yo recito en algún momento de mi vida. Lo cierto, mi amado hermano, que cuando yo escuchaba esa melodía, Dios me decía, mi amor cubre todas tus necesidades. ¿Tiene usted necesidades? Y lo primero que me dijo Dios es, cubro tu pecado, Mario. Mario, mi cobertura, mi amor cubre tu pecado. La cobertura de Dios cubre nuestro dolor. Ese dolor que está ahí y que no es necesariamente porque me golpeé la mano, es un dolor que me lo ha causado tal vez una decepción, tal vez un engaño, posiblemente una palabra dura que alguien dijo contra mí, me ha causado ese dolor en el corazón y me tiene triste, me tiene muy con los bajos, con los ánimos bajos, podría decir. Dolor, cubre nuestros temores. Muchas veces nosotros tenemos temor. Tenemos miedo de hablar de Dios, tenemos miedo de compartir a Dios, tenemos miedo de ir a la iglesia, tenemos miedo de hacer esto, tenemos miedo de hacer aquello. Y en el temor, dice la Escritura, no está el amor de Dios, porque Dios es amor. Y el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces dice, aquel que tiene temor es que no ha nacido verdaderamente. El que no conoce verdaderamente a Dios, porque Dios es amor y el amor echa fuera todo temor. La cobertura de Dios cubre nuestras heridas. ¿Habrá algo que hirió su corazón alguna vez? ¿Usted recordará algún episodio en su vida que hirió su corazón, que lo hizo llorar, que la hizo llorar, que la hizo sentir verdaderamente que injusta es la vida, que injusta es las personas? Pues el amor de Dios cubre esas heridas. Cuando usted se hiere, lo primero que hacen es decir, póngale, después de lavarlo, póngale una venda y cubre la herida. Porque si la herida no se cubre, sigue sangrando, sigue sangrando. Entonces Dios cubre nuestras heridas, nuestras frustraciones. ¿Quién no tiene frustraciones en la vida, hombre? ¿Quién podrá decir, no, yo jamás conozco una frustración? ¿Por aquí hay alguien que no haya tenido una frustración en su vida alguna vez? No, nadie. Uno que levante la mano que no ha tenido una frustración. ¿Y aquí? ¿Alguna vez hemos tenido una frustración? Algo que quisimos y no logramos. Algo que anhelamos y no tuvimos. Algo que soñábamos y no se ha cumplido. Frustraciones, Dios las cubre. Cubre nuestras enfermedades. Oh, qué lindo es Dios. Cubre nuestras enfermedades. Qué lindo es Dios que usted puede caminar. Y me decía una hermana cuando entraba ahí, ¿qué tal están, hermana? ¿Cómo han estado? Bien, porque podemos caminar. Y me encantó eso. Porque hay gente que camina. He platicado en estos últimos días con personas que dicen, ay, yo qué mal estoy, viera qué mal me siento. Pero puede caminar, ¿verdad? Sí, entonces está mejor que muchas personas que no pueden caminar. ¿Puede mover sus brazos? Sí, está mejor que muchas personas que han perdido sus brazos. Como aquel hombre que se quejaba de todo y cuando vio al otro que no tenía brazos ni pies, dijo, ay Señor, qué feliz soy yo, que me falta nada más una mano. Y este no tiene ni brazos ni pies. Y todavía está cantando, está alabando al Señor. Entonces Dios cubre nuestras enfermedades. No importa la enfermedad que el médico diga que tengamos. Yo siempre digo, me preguntan, ¿y usted tiene alguna enfermedad? Porque no puede uno mentir, el médico certificó. Dicen, una vez me dijeron, les digo yo, que tenía diabetes. No diga diabetes, oye, porque la palabra es diabetes. Que tenía diabetes. Dijeron, sí, así me dijeron. Y entonces, no, yo me siento bien. Todos los síntomas de los diabéticos no los tengo. Sin embargo, dicen que yo tengo diabetes, porque cuando me hacen alguna medición me salen algunos numeritos ahí, ¿verdad? Que dicen que tengo diabetes. Sin embargo, yo digo, ¿por qué yo conozco gente diabética que dicen que se quedó ciega, que perdió el no sé qué, que perdió el otro, que se desmaya, que hace aquí, que hace allá? Yo digo, gloria a Dios, porque Dios cubre mis enfermedades. El diablo quiere mantenernos enfermos, mas el Señor da salud, trae salud a nuestra vida. Él llevó, dice en la cruz del Calvario, tus enfermedades y mis enfermedades. Así que no importa,
Yo le decía a mi esposa un día de esto, fíjate que le hice así y vieras qué dolor sentí. Tené cuidado porque ahí me dijo ella, como eso es lo que ella ha oído y ha platicado con personas y ha visto muchos documentales de eso, que dicen que cuando uno le hace aquí, hay un músculo por aquí que es bien frágil, ¿ve? Y como uno no lo cuida, ¿ve? Se pone de toda clase de carga y lo daña. Entonces yo le hice así, y me pasó 2 días que me dolía el brazo. Le dije, tenés cuidado. Ah, no, dije yo, voy a orar. Yo no voy a agarrar eso. Y mire. Dios lleva nuestras enfermedades. No quiero decir que no vamos a sentir los síntomas. Pero aunque el enemigo diga, tienes el síntoma, estás enfermo, usted dígale y yo le digo, Dios llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Estoy bajo la cobertura de aquel que ha dado sanidad a mi vida. Él me cubre y tú no puedes hacer nada en contra mía. Él es nuestra cobertura. Por eso cuando nosotros cantamos esta canción tan bella, me encanta esa canción. Cuando decimos esa canción, y yo quiero recordarle qué es lo que dice. Voy a pedir a mi hijo que suba, por favor. Me encanta cómo toca la guitarra este muchacho. Impresionante. Sí, dice él así, ¿verdad? Él cree que es broma lo que estoy diciendo, pero no. Me encanta porque ¿sabe qué? Yo le enseñé. No es cierto, él aprendió. Yo solo le compré la guitarra, pero él es el que aprendió. La cantora se nos perdió. Cierre sus ojitos, mi amado hermano. La cobertura de Dios está sobre su vida y está sobre mi vida. Y esa cobertura es la que usted y yo debemos de pedir cada día. Debemos de pedirla, no debemos de dar por sentado. Claro, Dios está cubriendo nuestra vida, pero usted y yo debemos de pedirla, debemos de anhelarla, debemos de reclamarla, debemos de hacerla nuestra para que esa cobertura se haga realidad en nosotros. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Jesús. Te alabamos, Rey. Vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Por el poder de tu amor, yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti. En mí. Prepárame, Señor, para hacer tu
poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Oh, cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dígale una vez más, cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Hoy me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Dios. Dígalo una vez más conmigo. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nueva fuerza yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Nos levantaremos cada día como se levantan las águilas que vuelan muy alto, solo por el poder del amor de Dios que nos cubre en todos los momentos de nuestro día. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres bueno, Jesús. Dios ha dado respuesta esta mañana. Dios está cubriendo nuestras vidas. No debemos olvidar eso, pero nosotros debemos anhelar cada día estar dentro de esa cobertura maravillosa de Dios. Gracias, Señor.